Bueno, que, ya que entendimos lo anterior, hay que definir lo que es el pH. El pH, fíjense bien, no se confundan, eso es algo bien sencillo de explicar. ¿Qué es el pH? Así como nosotros tenemos unidades métricas, unidades de distancia, unidades de longitud, de lo que ustedes se imaginen, el pH es una unidad. Es una unidad que nos ayuda a medir los niveles de acidez. Ustedes cuando les pregunten, ¿qué es el pH? No, pues el pH es un potencial de hidrógeno, ¿sí? Bueno, ¿y qué es? ¿Qué es un potencial de hidrógeno? ¿Sí? Y ahí se van a quedar atorados. No, el pH sí, es el potencial de hidrógeno, pero si queremos profundizar más en el concepto, el pH es una unidad de medida. Es una unidad de medida que nos ayuda a cuantificar la cantidad de hidrogeniones que se encuentran en la sangre. Así de sencillo. Y entonces, bueno, toda esta cuestión ha sido desarrollada desde hace mucho tiempo y hubo un científico, un químico danés, Soren Sorensen, que aproximadamente a principios del siglo XX, ¿sí? Determinó una fórmula para poder nosotros identificar, ¿sí? En general, cómo es que las cantidades de hidrógeno, ¿sí? Pueden ser medidas, ¿no? Entonces, el pH va a estar determinado por la concentración de hidrogeniones, como ya lo habíamos dicho, en el líquido extracelular. Y esta concentración, como los hidrogeniones son muy escasos, realmente, si nosotros comparamos, por ejemplo, la cantidad de sodio que hay en el espacio extracelular, que estamos hablando que son entre 135 mil equivalentes por litro a 145 mil equivalentes por litro, la cantidad de hidrogeniones en la sangre es ínfima, ¿sí? Es muy pequeña, pero a pesar de ser muy pequeña es muy capaz de generar cambios sustanciales a nivel orgánico, ¿sí? Y entonces, gracias a esa pequeña cantidad de hidrogeniones, a veces es difícil cuantificarlos de una manera normal, ¿sí? Por lo tanto, nosotros necesitamos logaritmos para poder entender, ¿sí? La cantidad tan pequeña de hidrogeniones que hay en el cuerpo. Entonces, Sorensen nos estableció una serie de fórmulas que nos ayudan a identificar cuáles son las cantidades de hidrogeniones que están en el cuerpo, ¿sí? Entonces, esta concentración, como dijimos, se expresa a partir de un logaritmo. Este logaritmo, en resumidas cuentas, se expresa de la siguiente manera. Es 1 por 10 a la 7, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Bien sencillo, ¿sí? 1 por 10 a la 7, ¿sí? Entonces quiere decir acá que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, el pH es 7. Así de sencillo, ¿sí? Esa es una forma, bueno, muy simplificada pues, pero eso es una forma de explicar la cantidad de hidrogeniones que hay en el cuerpo. Si en vez de que fuera 7 fuera un 9, ¿cuál sería el pH? Pues sería 9, ¿de acuerdo? Y entonces, si este 7 en vez de 5 sería, perdón, en vez de 7 sería 5, entonces, ¿cuál sería el pH? Sería un pH igual a 5. Pero si se fijan una cosa muy importante acá que no nos hemos dado cuenta, es que, ¿por qué entonces a mayor cantidad de hidrogeniones el pH es menor? ¿Por qué a mayor cantidad de hidrogeniones el pH es menor? Simple y sencillamente porque el logaritmo es un logaritmo negativo, ¿de acuerdo? Así de simple. Si este número fuera positivo, pues evidentemente entre más ácido, entre más hidrogeniones, pues este número sería mayor. Pero al ser un número negativo,
Por eso, a mayor cantidad de hidrogeniones, menor pH. ¿De acuerdo? Aquí vemos otros ejemplos. ¿Sí? Tenemos 0, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es igual a un pH de 7. Si el pH fuera menor, ¿sí? Es decir, si este pH fuera más alcalino porque es de 9, ¿sí? Entonces contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si se fijan, este pH es más alcalino que este, pero si se fijan tiene más ceros que el de arriba. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque es un número negativo. Por lo tanto, eh, entre más bajo sea el pH, mayor será la cantidad de hidrogeniones, ¿sí? Entonces, ¿en dónde hay menor cantidad de hidrogeniones? A menor cantidad de hidrogeniones, mayor pH, ¿sí? Porque los hidrogeniones determinan el nivel de acidez de un líquido, ¿de acuerdo? Determinan determinan el nivel de acidez de un líquido, ¿de acuerdo? Entonces, no confundamos. Por ejemplo, si tenemos un pH de 2, quiere decir que es un pH muy ácido, ¿sí? Es un pH muy ácido, a pesar de que su número sea pequeño, ¿sí?